Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Su servidor Arturo Bravo, gracias por acompañarnos en una emisión más, El Derecho y Usted. Gracias a nuestra hermana, amiga, empresa AGI de Información por darnos este espacio y poder llegar hasta sus hogares. En un momento más, comenzamos. Amigos, pues gracias, les repito, por acompañarnos en una emisión más. Aquí es el Global de Información. Gracias por nuestra empresa hermana que nos da este espacio, mis estimados amigos y amigas. Hoy, amigos, vamos a hablar de un tema muy interesante. De hecho, el día de hoy tenemos el testimonio de una persona que nos buscó hace un par de meses, un tema legal. ¿Quiénes de ustedes, verdad? De forma directa, algún familiar, algún vecino, algún conocido, algún compañero de trabajo, ¿verdad? Que se han enfrentado a temas que a veces un poco, entre comillas, excepcionales, inéditos, por no decir que a veces son de lo más común, de lo que uno se pudiera imaginar. Problemas en el que acudimos ante la autoridad administrativa para solucionar un trámite en particular y resulta que por muchos factores, ¿verdad? Que porque nos falta una documental, que porque la documental está incompleta, que porque hay que pagar cierto tema de derechos, ¿verdad? O porque una tercera entidad como una notaría pública o otra instancia, pues ahí no cumplen ciertos aspectos, ciertos protocolos de tramitología y mientras son peras o manzanas, amigos, pasa el tiempo, pasa el tiempo y el pobre cliente, el interesado, el beneficiario del trámite, pues resulta que es el que más pierde. Y pasa el mes, 2 meses, 3 meses, un trámite que aparentemente se podría haber solucionado en 1 mes, en 2 meses, 3 meses, pues ya pasa, ¿verdad? El medio año, el año, y no me lo van a creer, amigos, hasta más de 1 año, y resulta que el trámite pues no se ha logrado. ¿Qué pasó? Pues aquí el que menos sabe es el cliente, porque los clientes no son peritos, los clientes no tienen todo el conocimiento. Seamos derechos y estrictos, amigos. Cada quien sabe su tema y la mayoría de los clientes pues no conocen de la tramitología y por eso acuden, delegan, confían en ciertas instancias. Indudablemente delegamos a la autoridad que nos haga bien nuestro trabajo, pero la autoridad no lo hace, amigos. La autoridad no hace su chamba, algo está pasando. Y no digo que sea un tema actual, es un tema de muchísimo tiempo. Siempre creo que nos hemos visto en ese tipo de situaciones involucrados y el tema no sale. Le delegamos a otra instancia, ¿verdad? Que son los expertos. Un ejemplo, le delegamos el tema a una notaría porque son la entidad legalmente competente para poder dirimir una controversia y también pues resulta que pues no sale el trámite. Entonces, amigos, a veces la gente dice, pues ¿qué hacemos? Buscan a una persona, buscan un profesional, buscan un despacho, buscan a alguien que también les dé confianza. Porque también desafortunadamente, amigos, pues también, no hay que negarlo, ¿verdad? También hay colegas, hay despachos que pues en lugar de ayudar pues vienen a perjudicar más al cliente por muchos factores, por una mala ética, por un mal profesionalismo, porque no tienen conocimiento del tema, piensan que por dominar una cierta materia dominan todo. No, amigos, no. Hay que reconocer cuando nuestra capacidad profesional puede y no puede ayudar. Y cuando no, amigos, hay que ser éticos y decir, cliente, no lo puedo apoyar. ¿Estamos de acuerdo? Y por muchos factores también, ¿verdad? Pues cuántos hemos escuchado, colegas, pues también, pues timan a nuestros clientes, les quitan dinero, los defraudan, con su letra literalmente los defraudan, amigos, y el cliente pierde y pierde y pierde. Y peor aún cuando estamos en presencia de un trámite de carácter inmobiliario. Ahí está una situación más difícil, más compleja, porque aquí, amigos, no estamos hablando de cualquier bien, estamos hablando de una propiedad. Y una propiedad, amigos, no vale cualquier cosa, vale mucho dinero, son muchos intereses.
¿Y cómo es posible que el cliente pierde y pierde y pierde dinero, tiempo, y su casa él ya compró hace mucho tiempo? Y licenciado, sigo siendo ser propietario, ¿y ahí qué va a pasar? Pues amigos, pues tenemos un caso así de esta naturaleza. Nos acompaña el día de hoy una persona que confió. A ver, número uno, recuerden amigos que Asistencia Legal de Negocios, desde el cual tenemos la fortuna de dirigir este despacho ya con más de 10 años de presencia a nivel nacional, amigos, y que bueno, pues gracias a Dios, con el apoyo y con la confianza, pues hemos entregado resultados ahí con todos ustedes, y con el apoyo de la Fundación de Agencia Global de Información, AGI, Apoyo para Ti y Tu Familia, es que hemos logrado esta captación de personas que han tocado las puertas, que nos han buscado, que nos han visto en el programa, amigos, y que nos han dado el voto de confianza. Y obviamente también gracias a nuestra otra empresa hermana, Unión Braer Servicios Legales Inmobiliarios, que así fue como nos contactó nuestro amigo Israel. Amigo, gracias por estar aquí con nosotros. Mi estimado Israel, tenemos una audiencia bastante atractiva y a la gente le gustaría saber, mi estimado Israel, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó en tu situación personal? ¿Por qué nos buscaste? Cuéntanos de una forma así, con tus palabras, Israel. Cuéntanos qué pasó y por qué te dices en la necesidad de acudir a estos espacios, a buscarnos como profesionales, a buscar a la fundación, amigo, para que te pudiéramos apoyar. Cuéntanos de forma muy breve, amigo, qué pasó con tu situación, Israel. Bueno, hola, buenas tardes. Pues miren, les comento que como toda persona encuentra una propiedad, llegas con el dueño, ajustas un precio y finalmente pues vas a hacer el trámite de compra-venta para que te entreguen tus escrituras. La persona a la que yo le compré la casa... ¿Esto en qué año fue, Israel? Esto fue en el 2023. En el 2023 tú fuiste a comprar una propiedad, la encontraste, te buscó y hiciste todo el trámite, me imagino que directamente ya ante una notaría. Así es, correcto. Como había mucha confianza, de hecho hay mucha confianza por parte de la persona que yo le compré, le dije que escogiera la notaría y acudimos a la notaría que él escogió. Él se encargó de cubrir todo, todos los requisitos, todos los papeles que él le pedía, ¿no? Claro. Para que el notario hiciera los trámites. Entonces, una vez que se pagaron los derechos, se cubrieron aparentemente todos los requerimientos, llegamos a la firma. Esto fue en noviembre del 2023, no recuerdo bien los días. Pero a partir de ese momento, pues te dicen, bueno, pues ya próximamente, llámeme en 3 meses y ya le tenemos sus escrituras. Y así fue, ¿no? A los 3 meses hablé y luego otro mes y otro mes. Y finalmente, pues no me sabían dar ninguna razón por la cual no salían mis escrituras. Entonces fue cuando yo ya de manera directa ya acudí a la notaría para que pues me dieran una explicación clara de por qué no se cumplía mi trámite. Claro. Sí, porque comentas que fue desde noviembre del 2023 y me imagino que ya habían pasado no sé cuántos meses para que tú hayas hablado y ya pasaron 4, 5, 6 meses y todavía no tengo mi escritura, todavía no soy titular, ¿verdad? Así es, correcto. De hecho, yo dije, bueno, pues a lo mejor si se tarda un año, pues vamos a llamarlo así, ¿no? Que se retrasen por lo que ellos me prometían, pero dije, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Estamos en tiempo y forma, puesto que pues es un trámite muy serio, ¿no? Entonces fue cuando pasó más tiempo y ya acudí yo a la notaría y el notario en un principio pues no me hablaba claro, simplemente me decía que el gestor no cubría todos los requisitos y que no le resolvían, hasta que tanto estar dando vueltas ya me dijo que un trámite no se había cumplido porque no le habían entregado un documento. ¿Un trámite en dónde, mi estimado Israel? En el registro público de la propiedad. De aquí de la Ciudad de México, porque la propiedad está aquí en la Ciudad de México, ¿es correcto? ¿Es correcto? Sí, Israel. Así es. Entonces, fue cuando yo me enteré que, pues, por medio de este organismo, metes el trámite y ellos tienen que dar fe y legalidad para que se haga la escrituración. Claro. Entonces, pues ya le dije al licenciado que por qué no lo hacía, o sea, el gestor pues ellos son los que tienen la experiencia, son los expertos en la materia. El gestor de la notaría. El gestor de la notaría. Yo nunca lo conocí, pero bueno, yo siempre hablaba con el licenciado que me atendía y era el pretexto que me daba. Entonces, pues yo me desesperé porque finalmente pues no tenía yo al 100% mis escrituras, tenía yo la posesión, pero no las escrituras.
Claro. Entonces fue cuando pues yo buscando en el marketplace del Facebook fue cuando los encontré a ustedes, acudí Nada a más ustedes. un paréntesis, tú ya habías pagado en noviembre del 2023, tú ya habías pagado la casa. Así O sea, es. ahí no había problema, tú Sí, ya habías ya. pagado la casa, tú ya le habías pagado a la notaría en esa fecha, habías pagado los impuestos, los derechos, los honorarios, lo que el notario te desglosó, tú tienes que pagar tanto, tú ya lo habías cubierto. Así es. O sea, correcto. tampoco había un tema de ahí de que, ay, sabes que por un tema económico, pues también él no nos dio pauta para continuar. No, No, todos los honorarios estaban cubiertos. tú los cubriste toda Yo la los cubrí documentación. todo, porque si no de otra manera, pues no hubiéramos podido hacer la firma, ¿no? Claro. Para la escrituración. Claro. Entonces, en ese sentido, por mi parte cubrí todo lo que me pidieron. Documentación de tu parte, como parte compradora de una propiedad aquí en la Ciudad de México, cumpliste con toda la Así documentación, es, la parte vendedora también, le ¿verdad? pagué al vendedor el 100%, cubrí los honorarios de la notaría y supuestamente ellos pues no te dan una fecha exacta, pero te dan un aproximado y en base a eso pues yo fue que cumpliéndose el plazo que ellos dijeron, fue cuando yo empecé Claro. a buscarlos, ¿no? Porque Claro. pues ya se me Sí, hacía mucho Israel. tiempo que no habían cumplido. Inicialmente te habían dicho que en 3 meses pues ya quedaba la escritura para que tú ya, pues ahora sí presumir, ¿no? El título de propietario, el título de dueño, ¿verdad? Sí, la escritura que pues Ok. te avala como dueño y que pues ya le das carpetazo al tema, dices, ya es mi casa, aquí tengo lo que lo avala, Claro. lo que lo comprueba de manera Claro. oficial y sin problemas, ¿no? Podríamos decir que en el momento que tú hiciste el pago, mi estimado amigo Israel, el dueño te dijo, pues ya me pagaste, ya nomás es un trámite del notario, Sí, te entrego de hecho, la casa. De hecho, yo dejé de ver a mi amigo, puesto que pues él ya no tenía nada que hacer allí. Claro. O sea, él se le cubrió lo que me pidió y ya no lo volví a ver, ¿no? Porque pues yo nada más, pues era la situación de que me tenían que entregar mis escrituras a Claro. mí. Era notario con comprador, se acabó. Ya prácticamente el vendedor se desligó, pero tú ya tenías la posición de la casa. Así es. En cuanto tú pagaste, te entregaron las llaves de la casa, Israel y familia, pues ya es su casita, ¿no? Así es, Obviamente, correcto. pues te faltaba el papelito. Es Oye, mi cierto. estimado Israel, ¿pero qué te decían así? ¿Qué te decían para justificarte? Vengas en otros 3 meses, vengas en otros 3 meses, y así hasta pasar más de un año. ¿Qué te decían brevemente en la notaría, amigo? Pues mira, cuando no eres experto en la materia, pues te dan cualquier pretexto, ¿no? Y uno como pues estás con los expertos, confías. Claro. O sea, me decían, el gestor no ha venido, o llámame la siguiente semana, o el notario no le puede contestar porque está ocupado. O sea, puros pretextos, ¿no? Hasta que yo acudí, que ya lo vi de manera directa, fue cuando ya me dio una explicación más amplia, la cual a mí no me convenció, porque pues ya era mucho tiempo y yo no veía claro, ¿no? O sea, no veía que le echaran ganas para sacar mi tema, ¿no? Claro, Israel. Entonces ya fue cuando acudí con ustedes. Claro. Oye, pero nada más, antes de que comentes cómo nos contactaste, mi estimado amigo Israel, pero esa respuesta amplia que fue de las últimas que te dio la notaría, ¿cuál era el problema que estaba pasando en esencia? O sea, ¿qué detenía tu trámite, amigo Israel? Me decían que en su notaría había 2 casos como el mío, y que habían otras notarías en donde tenían casos como estos que de repente se atoran en algo y que dependen del registro público de la propiedad para poderle dar el seguimiento. O sea, como que no creas que eres el único, existen otros casos igual que el tuyo. O sea, no entraban al fondo. Y por ende, pues te tienes que esperar, ¿no? Claro. O sea, no eres ni el primero ni el último. Bien, amigo. Entonces yo en un principio pues, sí lo entendí, pero veía que seguía pasando el tiempo hasta que cumplimos año y medio. Ah, de espera. caray. A ver, Israel, vamos Sí. a hacer lo siguiente, amigo. Vamos a ir a un corte porque pues hay que cumplir, ¿verdad? Las políticas de la empresa, hay un Correcto. corte. Regresamos y cuéntanos ahí esa parte interesante, ¿no, amigo? Amigos, amigas, seguimos en un momento más. Gracias.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda parte de su programa El Derecho y Usted. Estamos aquí hablando con el señor Israel. De verdad, él fue, como lo estaba comentando en la primera parte, él fue el adquirente de una propiedad, como muchos de ustedes, ya sea de forma directa o indirecta con un conocido. Pues, ¿cuántas personas no compran una propiedad, de verdad, amigos? Cumplimos el protocolo legal, cumplimos lo que dice la ley. ¿Quién es la instancia legalmente competente para poder llevar a cabo el formalismo de una propiedad? Pues es un notario público, amigos. Pues sí, no es un capricho. No es que yo lo tengo que hacer así porque pues así debe de ser. No, porque la ley así lo mandata, amigos. ¿Vale? Aquí nos comenta nuestro amigo Israel que pues él acudió a la notaría pública. Entregaron toda la documentación, hicieron todos los pagos correspondientes, él paga la propiedad, el dueño le entrega las llaves, él ocupa la posesión de la casa, dejó pasar el tiempo que le dijeron, 3 meses, ya está la escritura. En 3 meses no se puede, por muchos factores, después, hasta lo que comenta nuestro amigo Israel, oiga, pues como que ya esto ya se excedió de mucho, les doy el voto de confianza, ustedes son los expertos. Vámonos a 1 año, bueno, a lo mejor es algo normal, no es normal, no es normal, seamos honestos, amigos, eso no es normal, ¿vale? Y bueno, pues pasó el tiempo, pasó 1 año, pasó casi el 1 año y medio, ustedes dirán, oye, pero ¿cómo es posible? O sea, por sentido común, o sea, ¿cómo dejar pasar mucho tiempo? Pues sí, amigos, con la gente pues tenemos que confiar, ellos son los expertos, ellos son los que saben, ¿vale? Nadie más, solamente ellos. Y pues lo vemos normal, amigos, pero sí hay casos así. 1 año y medio y bueno, ya nos comentaba nuestro amigo Israel que pues tuviese ese tema, amigo, que algo ya no te cuadraba, la desesperación, porque al final de cuentas pues era un patrimonio, era tu casa tuya, amigos, la casa de tus hijos, la casa de tu esposa, la casa de tu familia, amigo, y que al final de cuentas pues no podrías dejar un tema así, porque pues la vida no la tenemos comprada, también seamos honestos, no la tenemos comprada y pues a veces lo que menos queremos es dejarle problemas a la familia y pues cómo dejar que esto... pues que pasen 2, 3, 4 años y la casa pues no sean dueños, ¿no? Compraste, qué padre, pagaste, qué padre, pero jurídicamente no eres dueño, amigo. Entonces te desesperaste, pasó, nos comentas que casi 1 año y medio, Israel, Así lo que es. pasó. Y entonces, ¿qué pasó, amigo? A ver, cuéntanos, ¿cómo nos contactaste, mi estimado amigo? Cuéntanos. Pues retomando, como te comentaba, por medio del marketplace del Facebook. De redes sociales. De redes sociales, ahí Bien, amigo. fue donde vi tu número. Y pues dije, bueno, vamos a buscar la manera, otra opinión que no sea la misma del notario. Claro. Porque pues yo a ojos cerrados acudí con él que me iba a resolver, que es la persona profesional en el tema, pero como no veía claro, dije, bueno, voy a buscar otra opinión para que no me traigan dando vueltas y Claro, diciéndome Israel. una cosa u otra y como no eres experto en esto, pues finalmente no sabes en qué estás varado, ¿no? Finalmente. Es correcto, Israel. Sí, entonces, pues ya ves que nos entrevistamos y yo, pues te dije todo lo que había estado, aconteciendo y de ese modo, pues vimos que algunas cosas no eran muy claras porque, pues aparentemente ellos, el trámite que realizaron tenían la capacidad de que si no se había realizado lo podían volver a sacar para corregirlo y hacerlo bien. Ok. Pero por una situación que hasta la fecha desconocemos, pues no cumplieron ellos con ese Claro, trámite, amigo. y así pasó el tiempo, no sé si porque tienen mucho trabajo, no sé si porque alguien cometió un error y finalmente no lo reconoció, y ahí dejaron, Claro, amigo. mi trámite a medias. Claro, Entonces amigo. ya fue que los contacté a ustedes y afortunadamente pues Ok, ustedes se amigo. encargaron de darle el seguimiento. La notaría pues ya no tuvo digamos que otro Y amigo, pretexto. ¿y en qué incluyó ese apoyo profesional que se te brindó por parte del despacho y de la fundación? ¿En qué terminó ese acompañamiento profesional, amigo? Con nosotros, ¿en qué terminó, amigo? Pues terminó concluyendo el trámite que la notaría no pudo o no quiso o no sé qué pasó. Ok. Ustedes lo completaron, afortunadamente la notaría, como te comentaba, pues ya no tuvieron ningún pretexto ni nada para no poderme dar las facilidades, pues todos los documentos los tenían ellos, me tuvieron que proporcionar la información y los documentos para que de esa manera nosotros acudiéramos al registro público de la propiedad y apoyado con ustedes, pudiéramos completar ese trámite. Bien, para amigo. que una vez que ahorita ya lo tenemos, la notaría ya pueda completar el trámite que pues
se ha tardado mucho. Claro, ¿no? amigo, claro. Pero entonces, a ver, amigos y amigas, audiencia, el trámite de nuestro amigo Israel se concluyó. Un trámite que legalmente no pudo resolver una notaría pública, después de 1 año y medio, él acude con nosotros, acude a la fundación, acude al despacho, nos plantea la situación, retomamos su caso, lo que siempre hacemos de manera ética con todos los clientes. Primero, papelito habla, hay que ver la documentación y con base a ello emitimos una opinión, ¿vale? Y vivimos el caso de Israel como muy viable, y lo apoyamos. Nos demoramos, ¿cuánto tiempo, mi estimado Israel, en resolver tu asunto? Pues más o menos 4 meses y 15 días, vamos a decirlo así. 4 meses, 15 días en comparación de 1 año y medio. Wow. ¿Vale? Entonces, eso aparte nos da mucho gusto, Israel. A mí me gustaría que la audiencia que está aquí presente, pues sí sepan un poquito el contexto del tema. Porque, amigos, a ustedes puede pasar, amigos, les puede pasar a todos, todos somos vulnerables, todos somos susceptibles de vivir ese tipo de experiencias. Les repito, directa o indirectamente, pero lo podemos vivir. A mí me gustaría que aquí está el licenciado Emanuel Padilla, ¿verdad? Un gran abogado, muy profesional, mis respetos en la materia civil, que fue que nos apoyó también en esta litis, ¿verdad? Mi estimado licenciado, me da mucho gusto saludarte. Coméntanos, porque aquí, que la gente sepa lo que puede pasar y que la gente sepa qué es lo que se debe de hacer, amigo, porque es increíble que 1 año y medio y una persona que compró una propiedad no sea titular. Hasta apenas lo va a lograr. Coméntanos, licenciado Emanuel. Es correcto, Arturo. Me da mucho gusto nuevamente estar en el programa. Gracias, amigo. Esta es tu casa, amigo. Agradezco lo sabe. a la Agencia Global también de Información la oportunidad nuevamente de estar aquí. Y pues Israel ya rindió su testimonio. Fue muy específico, muy claro, a un lenguaje de que las personas que nos están escuchando lo puedan entender. Es correcto. Una experiencia que obviamente, pues imagínate ya cuánto tiempo lleva. Y vamos a ser ciertos, todavía su problemática o su trámite, digámoslo así, no se ha resuelto al 100%. Sí, claro. Todavía está en vías de que su trámite concluya. ¿Para efectos de qué? De que él aparezca como titular de un inmueble en el registro público de la propiedad. Claro. Es decir, él celebró un acto jurídico en su oportunidad con un vendedor. Ajá. Así es. Él, digamos que cumplió con las formalidades que nos establece el Código Civil respecto de un contrato de compraventa. Claro, licenciado. Hubo acuerdo de voluntades, hubo objeto y hubo un precio. Entonces, él cumplió con eso. Cumplió con esos requisitos que la norma nos establece para perfeccionar ese acto jurídico. Bien. Entonces, como es un inmueble, pues obviamente no estamos hablando de cualquier compraventa, estamos hablando de una propiedad. Entonces, actualmente, pues las compraventas de un bien inmueble necesariamente se tienen que hacer en una escritura pública. Claro. Para cumplir con todas esas formalidades y dar esa seguridad a los ciudadanos de que esa adjudicación de ese bien, al final, ¿en qué va a terminar? En que haya un cambio de titularidad. Claro. Entonces, afortunadamente, el inmueble que adquiere Israel es un inmueble que se encuentra debidamente regularizado, es decir, es una propiedad que se encuentra debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un folio real que ampara ese inmueble. Claro. Es decir, como el acta de nacimiento del inmueble efectivamente existe. Claro. Entonces, en ese folio real, que actualmente pues obviamente se encuentra en el registro público de la propiedad, aparece que ese departamento pues efectivamente era propiedad de quien le vende a Israel. Del dueño, del vendedor. Entonces, claro. Por ahí no tenemos ningún problema. Es decir, efectivamente sabíamos que el sujeto que está vendiendo el inmueble es el titular registral. Bien. Entonces, pues para llevar a cabo las formalidades, Israel acude a una notaría pública para que se formalice a través de una escritura pública este acto jurídico. Obviamente acude a la notaría y ellos, pues que son los expertos en este tipo de elaboración de instrumentos jurídicos, pues le dejó Israel junto con el vendedor pues la carga a la notaría de que ellos, pues obviamente cubriendo los derechos correspondientes, el pago del arancel que obviamente amerita, pues ellos hicieran cargo de toda la gestión administrativa, es decir, la elaboración de la escritura y ver que se cumplan con todas las formalidades, es decir, todos los pagos de derechos, todos los requisitos que por norma se tienen que cumplir para que se pueda llevar a cabo esa escritura.
desde su integración hasta su culminación, que es la firma del instrumento jurídico por parte del notario y por parte de las partes que intervienen. Claro. Esto se llevó a cabo sin mayor problema. Es decir, la notaría cumplió con ese, digamos, con esa contraprestación. Es decir, yo pago y ustedes... O sea, todo iba bien ahí, amigo. La escritura como tal existe y obviamente pues eso ya es un documento jurídico que liso y llanamente pues obviamente tiene una fuerza. Claro. Ajá. Entonces, ¿pero qué venía? La parte importante que muchas veces actualmente pues sí se tiene que tomar en consideración, que es, quiero que se le dé publicidad a ese acto jurídico, a esa escritura. O sea, que todo México se entere de que el que compró es el dueño. Es correcto. Para todos, claro. Hay un acto jurídico que ya está celebrado donde Israel compra una propiedad. Eso no hay ningún problema. Esa compraventa ya se perfeccionó. Pero ¿qué viene? Pues quiero que haya la publicidad. Porque si yo esa escritura no la inscribo en el registro público de la propiedad, pues sigue apareciendo como titular de ese bien. El vendedor original. Claro. Entonces, ¿qué necesito yo? Pues que se haga esa sustitución. Claro. De que se le llama, hay un trato sucesivo, de que quien me vende ahora, pues obviamente él va a dejar de tener ese derecho y se le pase el derecho, en este caso a Israel. Para que cuando yo saque una constancia de un folio o un certificado de libertad de gravamen, pues quien aparezca como titular actualmente sea Israel. Claro. Esa es la publicidad que le da el registro público. Entonces, licenciado. Afortunadamente, las autoridades que están encargadas de esta materia, en este caso por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, que al final de cuentas, pues obviamente es la encargada, la que supervisa este actuar del registro público de la propiedad, pues cuenta con el personal debidamente capacitado para llevar a cabo todo este procedimiento, porque es un procedimiento aparte. O sea, una cosa es el trabajo que realiza la notaría y otra cosa el trabajo que realizan en la institución pública. O sea, el procedimiento de inscripción. Entonces, es correcto. Entonces, a veces no basta nada más con que yo presento la escritura, que esto fue lo que hizo la notaría, presentar la escritura en el registro público de la propiedad para que se inscribiera. Digo, es un procedimiento muy técnico, Arturo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que cuando se lleva esa escritura al registro público de la propiedad, el servidor público que estuvo encargado de esa revisión de esa escritura, no de la revisión en cuanto a al acto jurídico, ese ya está celebrado, ese ya el notario público ya se encargó, de que se cumpla que efectivamente en los asientos que constan en el folio real de esta propiedad, pues haya una congruencia con lo que aparece en la escritura pública. O sea, todos los antecedentes, todas las documentaciones que le dan vida a ese acto jurídico, revisar de que todo esté en orden. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues obviamente, eso pues sucedió ya hace, digamos, 1 año y medio. Se lleva a cabo esa presentación de ese documento en el registro público de la propiedad y ellos cumpliendo con las facultades que tienen por norma en la ley registral de nuestra ciudad, pues se percatan de que hay una discrepancia en un dato. Es decir, ni siquiera es un error dentro de la escritura que él celebra, sino que la escritura donde adquiere el que le vendió, había una discrepancia entre lo que constaba en esa escritura y el asiento del inmueble que está en el folio real. ¿Y qué era? Era un error en el año. Ah, caray. O sea, había una situación de que el año que constaba en el folio es 1969, pero en la escritura, en las documentales que constaban en lo que presentaron en la notaría, todos los antecedentes decía 1959. O sea, más un dígito, o sea, no fue todo un año completo, o sea, nada más un dígito. Ese detallito, qué fuerte. ¿Qué es lo que genera? Ante una institución pública como ese registro público que va a dar la publicidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el cambio de titular. O sea, no es cosa tan sencilla. Yo le voy a dar la propiedad o la titularidad de la propiedad de quien la tenía, que en este caso es el vendedor, ahora Israel. O sea, imagínate, o sea, es una cuestión de mucha responsabilidad. Sí, te entiendo. Entonces, ¿qué implica para las autoridades? Pues obviamente tienen que supervisar, verificar que todo se encuentre bien.
Y si hay una discrepancia en una cosa tan mínima que para nuestra audiencia puede decir, oye, pues es un año, es un dígito. Es un dígito. A lo 59, mejor, 69, pues nada más cambia el Es cierto. 5 y el 6. Vamos a pensar que no hubiera sido el año. Ok. Escucha algo sencillo, pero... En el nombre, pues, sí. a lo mejor, un error en la letra. A lo mejor era con Z y era con S un apellido. Ok. Eso tan simple es motivo para que un trámite no se pueda llevar a cabo su Ok. inscripción. Sí, te Se entiendo, tiene que licenciado. verificar. Entonces, aquí obviamente no es una cuestión de las autoridades el retraso de esto. Aquí hay una cuestión de que en su oportunidad Israel, junto con la persona que le vendió, que no son expertos en esto y que confían en alguien, pues no se llevó a cabo ese detallito de revisar los documentos Ok. y, digamos, revisarlos contra los asientos que constaban en el registro público de la propiedad, porque la información estaba ahí. Si se hubiera detectado ese error desde un principio... ¿La notaría tenía la obligación de detectar ese detalle, licenciado? Sí, la obligación, porque ellos son los que están llevando a cabo ese Claro. procedimiento. O sea, yo le estoy, en este caso, dando la confianza y aparte estoy pagando por un Es correcto. por un servicio que obviamente pues se tiene que hacer con todo el profesionalismo. Es correcto. Si ese error se hubiera detectado desde un principio, entonces primero se hubiera tenido que solicitar la corrección de ese error y después llevar a cabo la celebración del acto. ¿Para qué? ok. Y aquí fue al revés, ¿no, Lee? para Por lo que nos explicó. para que cuando se llevara Claro. a cabo el ingreso de la escritura no tuviera ningún problema y no hubiera lo que ahorita Israel está pasando, de que afortunadamente ya el trámite de la rectificación de ese dígito ya afortunadamente ya se corrigió, es decir, se rectificó ese error, pero todavía está sub judice la inscripción de la O sea, escritura. podríamos decir que ya ahorita ese procedimiento de rectificación se hizo ya directamente ante el registro Sí. público de la propiedad. De Se hecho- rectificó el año porque pues por ese numerito, ese fue el motivo que detuvo el trámite de Israel. De hecho, cuando Israel nos acude con nosotros, pues obviamente tuvimos que hacer una revisión de las documentales, de lo Así que él es tenía. correcto. Para poder, primero que nada, sí había ya una comunicación por parte de la institución pública donde decía dónde estaba el error, pero implicó la revisión de ver cómo íbamos a hacer para solicitarle al registro público, porque el registro público no corrige nada más así porque, Ok. ay, pues mira, aquí detecté el error, hay que hacer Ok. una rogación. Y tiene que ser la persona que acredite un interés, no cualquiera. Ok. Entonces, O sea que Israel, en derivado de que él todavía era posesionario porque no estaba formalizado el acto jurídico, o sea, él no tenía interés jurídico. Él no lo licenciado. acredita. Vale, ya se complicó más el asunto, ¿verdad? Esa partecita. A ver, Lee, te propongo lo siguiente. Vamos a un segundo corte, ¿vale? Y regresamos con esta parte que está muy interesante porque aquí también viene otro tema que también entre comillas, lo agravó un poquito, ¿vale? Ok. Audiencia, en un momento más, continuamos. Amigos, gracias por acompañarnos en esta última parte del Derecho y Usted. Estamos aquí hablando con el licenciado Manuel Padilla, que nos está platicando ya el tema legal, el tema técnico, el tema que debemos de escuchar, amigos, tomar nota, porque la verdad nadie está exento de vivir este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque una persona que cumplió, que delegó, que confió plenamente en las instancias pues, profesionales, ¿cómo es posible que nuestro amigo 1 año y medio y él no era dueño de la casa? O sea, y una preocupación que él nos decía, oye, Lick, si algo me pasa, mi familia, ¿qué va a pasar? Pues se complica. O sea,
un tema que ya estaba complicado, se duplica la complejidad y qué necesidad. ¿Cuál fue su error de nuestro amigo? Entre comillas, pues fue confiar. ¿En quién? Pues en el experto, ¿vale, amigos? Y entonces, aquí están las consecuencias, y entonces, pues él tuvo que buscar otra segunda alternativa, porque de lo contrario, si no, amigos, estuvieras todavía, pues con el mismo problema, ¿verdad? Confiando en que algún día... A lo mejor la notaría concluía A lo mejor, amigo. Pero bueno, nos comentaba el licenciado Emanuel que todavía en ese trámite pues hay que acreditar interés jurídico y él no lo tenía. O sea, él no podía hacer el trámite puesto que él no es titular, él todavía jurídicamente no era dueño. Y entonces, perdón, licenciado, a ver, coméntanos esa parte. Sí, retomo. Entonces, cuando Israel nos presenta sus documentales, pues vemos que efectivamente había un motivo de suspensión de su trámite. Claro, un error donde las año, autoridades claro, registrales pues habían calificado el trámite y dijeron, ¿sabes qué? No pasa. Notario público, hay un error y necesitamos que nos lo aclares. Obviamente, el registro público de la propiedad actuó conforme a derecho y aquí fue donde la notaría pues tuvo bajo su conocimiento esta situación que había respecto del trámite. Entonces, ¿Y la notaría no podía haber resuelto el sí, tema? conforme a la norma, ellos tenían disposición expresa para haber solicitado, y tenían las documentales, porque las tenían, para haber solicitado esa rectificación, esa aclaración. Claro. Porque aquí hablamos de que hay un error, pero en el caso de registro público, ellos no saben, bueno, para ellos el asiento está bien generado. Porque hay una situación que a lo mejor seguramente muchos de los que nos escuchan pueden desconocer. En el registro público de la propiedad lo que constan son asientos, hay un sistema, pero registro público no tiene escrituras, no tiene las documentales que en su momento se ingresaron. Aquí estamos hablando de una escritura de 1950 y tantos. Entonces imagínate, tener todo ese documental pues es imposible, no hay un archivo que lo pueda concentrar en esa institución. Entonces lo que tienen son asientos. Entonces, ¿qué tiene un asiento registral? Pues la información más relevante respecto del acto jurídico que se llevó a cabo. Pero entonces la notaría, ¿por qué la notaría no apoyó a Israel? Él había pagado. Aquí, como bien lo comentó Israel en su oportunidad, pues hubo una, pues tampoco vamos a nosotros como abogados, pues decir si hubo alguna situación que pudiera caer en algún otro tipo de pues, o negligencia o responsabilidad. Simplemente hubo una situación en la que a Israel pues simplemente lo trajeron vuelta y vuelta y no le dieron un razonamiento ni una explicación precisa ni siquiera de cómo resolver el trámite. Entonces, cuando podían haberlo hecho, porque sí podían haber solicitado, en este caso el notario público, haber solicitado la rectificación, pero pues pasó el tiempo, pues, año y medio. Y Israel que dice, pues mira, a mí me urge, porque obviamente, año y medio, afortunadamente Israel no tuvo la necesidad de vender la propiedad o de realizar un acto jurídico posterior vender, por el que necesitara, no sé, algo que se le presentara, no sé, una hipoteca o algo, ¿no? Si lo hubiera tenido esa necesidad, no lo hubiera podido realizar, porque incluso yo te puedo decir que al día de la fecha, si yo voy a registro público de la propiedad y saco una constancia de folio, el inmueble, después de que él ya lo compró desde hace más de 2 años, el inmueble sigue siendo propiedad de la parte vendedora. Entonces, él no puede ahorita hacer ningún acto jurídico respecto de ese bien. A lo mejor pudiera celebrar algún contrato de promesa de compraventa si alguien estuviera interesado, pero él tendría que regularizar toda esta situación. Entonces, cuando acude con nosotros, pues vemos la documentación y encontramos que sí hay una solución. Perfecto. Pero aquí estábamos, lo que tú comentaste al inicio de esta tercera etapa de tu programa, de que había que acreditar un interés. Entonces, ni siquiera él... O sea, tiene que ir el vendedor a fuerzas. Es correcto. La norma nos exige que... el vendedor año y medio después, el vendedor, ¿no? ¿Qué acto de molestia? Entonces, se tuvo que hacer la solicitud para acreditar la rogación y el interés, y tenemos que presentar documentales originales. O sea, eso era un tema que, digamos que a Israel se le vino a complicar porque dice, oye, pues se supone que yo ya cumplí con todo esto y ahora tengo que realizar todo esto. Pues bueno, a fin de poder solucionar esta problemática que tenía Israel presente, pues se tuvo que hacer eso. Todo el procedimiento que establece la norma, fue el vendedor, se presentaron documentaciones
Se ingresó, ajá. Y se rectificó, Lick. Sí, se ingresó la solicitud, se Claro. presentaron los documentales, obviamente, pues sí, la norma nos establece un término. Afortunadamente, pues fueron 4 meses lo que se llevó este trámite. Claro. Y afortunadamente se acreditó, porque sí nos asistía al derecho, de que Excelente, efectivamente había un excelente. error. Sí había un error, y el error sí en su momento lo cometió, digamos, el registro público, pero fue un error, digamos, material. Claro. Entonces, se equivocaron En su momento, cuando se hizo la primera inscripción de es hace correcto. muchísimos años. Se omitió Claro. ese número y se corrigió. Bien. Entonces, ¿qué sucede ahora? Pues que ese trámite que quedó suspenso, pues ahora se O sea, tiene que volver a ingresar. O sea, ya se eliminó el obstáculo de la rectificación. Sí, pero- El tema ya quedó rectificado, pero ahora, ¿qué es lo que pasa para que el taller Bueno, tenga su escritura? aquí el tema es que pues obviamente se tiene que volver a reactivar el trámite que inicialmente inició La la notaría. notaría. O sea, volver a escribir la escritura. Y aquí va a pasar otro término de 20 días, que es el que establece la norma, para que vuelvan a calificar su documento. Van a encontrar que ya no existe este error y van a poder realizar seguramente el asiento de compra-venta, donde a él Perfecto. ya le dé la titularidad. Claro, pero claro. todavía pues estamos en Sí, espera todavía de- hay que esperar. Pero mi esa es estimado una amigo cuestión Israel, ¿verdad? que ya la notaría afortunadamente se está encargando de llevar a cabo eso. Claro. ¿Cuál es la importancia de esto, Arturo? ¿Y qué es lo que le interesa seguramente a los usuarios, ¿no? Al público que nos escucha? Pues de que se den cuenta de que pues un acto jurídico pues implica ciertas tecnicismos, ciertos procedimientos que si no se cumplen, y si no nos damos, y si también nosotros no nos ponemos a acudir o a preguntar cuando tenemos dudas, pues imagínate, algo tan sencillo que se pudo haber resuelto desde hace mucho tiempo se alarga Claro. 2 años. Estamos Claro. hablando de que fue una cuestión sencilla Ok, lo que claro. se le presentó a Israel. Claro. Hay asuntos más complejos. Claro, sí, lo pero entendemos totalmente. si desde un principio nos Pero aquí lo interesante es que un tema aparentemente pues sencillo, ¿verdad? Porque es un dígito, ¿verdad, Israel? Y pasa lo que vivió un ejemplo, y así como él hay muchísimos ejemplos, pues ¿qué no nos esperaremos, como dice el licenciado, con otros asuntos que son más complejos? No, pues ahí nos vamos a 4 años. Pues sí, pero por eso es importante que cuando llevemos a cabo la celebración de un acto jurídico, cualquiera que tú quieras celebrar, Claro. pues sí verifiques todo eso, o sea, Claro. los datos, revisar, cotejar la información, Claro. todo, a llegarte de toda la Ok, información. claro, como debe O sea, de ser. De entrada, Pero es que aquí viene el tema, de los, to- los de clientes entrada- confían. pero de entrada, ¿a quién es al que le paras el Claro, perjuicio? sí, pues al cliente, al O cliente. sea, ellos son los que tienen la necesidad. Claro. Entonces, al final, pues, tú no puedes ahorita ir por el camino buscando claro. responsables. Así Digo, a es. lo mejor Israel podría decir, pues me voy a un procedimiento de Claro. probable Es responsabilidad. agravar más la situación, Pero es complicarlo a él que más, le y no interesa- había necesidad de No, Israel, a él que le sinceramente. interesa, pues le interesa pues que esto ya salga. Entonces, afortunadamente ya pasamos esa etapa. Entonces podríamos decir que ahorita Israel, ya nuestro amigo Israel, pues ya amigo, ya lograste eliminar el obstáculo que te tuvo 1 año y medio tu trámite. Ya nada más está, como comenta el licenciado, ahorita ya inicia la etapa a través de la inscripción, ya ante la notaría. Vale, amigo. Oye, Israel, pero ¿cómo te sientes, amigo, de esta... Obviamente, tu sentir sabemos cuál es. El no haber logrado tu trámite en tiempo y forma como es un trámite normal. Ahorita, ¿cómo te sientes, amigo? Ya se destrabó este asunto. El apoyo que se te brindó con todo corazón, con todo el profesionalismo, amigo. ¿Qué te gustó de esta pequeña plática, amigo? Cuando hablaste con los abogados, cuando te sentaste con nosotros, cuando acudiste aquí al despacho y a la fundación. ¿Cómo te sentiste, amigo? Pues mira, hoy por hoy, como tú bien dices, nada más estoy esperando a que concluya el trámite de mis escrituras para estar tranquilo en esa parte de la compra de mi casa. Y por otro lado, pues bueno, los pude conocer a ustedes, aprendí ciertas cosas que uno realmente desconoce. ¿Aprendiste, verdad, Israel? Sí, claro. Porque también ibas con nosotros, ¿verdad? También, a ver, Israel, vente, nada de que tú te quedas allá, no, quieres, vente, para que veas cómo es el trámite, que no te cuenten, Israel. Sí, así es, aprendí ciertas cosas, si tú quieres a la mala, pero aprendí. Entonces, pues digo, la verdad es que todo el mundo tenemos cosas que hacer, Claro, y amigo. eso es lo que es un impedimento muchas veces para aprender. Claro. En este caso, pues lo tuve que sacar, lo tuve Claro, que aprender, y hoy por hoy, pues lo positivo y rescatable de todo esto es que
pues sé que si vuelvo a tener algún tema de algún problema, de alguna duda, de algún procedimiento, pues no voy a durar en ningún momento en buscarlos a ustedes para, Muchas gracias, para tener su ayuda gracias, amigo. Muchas gracias. y además incluso el poderlos recomendar con Muchas personas gracias, que se amigo. encuentren en la misma situación que yo atravesé, porque pues normalmente todos estos problemas radican en que pues, uno no conoce, ¿no? Claro. No es experto en esta materia, uno Claro. tiene su trabajo, su dedicación de otra cosa, y ahí es donde confías en ciertas gentes Claro, amigo. que pues no llegan a hacer bien su trabajo. ¿Por qué? Claro, Pues amigo. bueno, por lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Muchas gracias, Israel. Pero hoy por hoy pues agradezco el apoyo y todo lo que dedicamos para poder llegar a este Claro, punto, amigo. para nada más poder esperar a que la notaría concluya el trámite. Ya está en la cancha de notaría. Y demos Ya se eliminó el trámite, y demos el el problema, carpetazo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, claro. Así es. Ya está en su cancha. Y no obstante ello, nos comentó el licenciado Manuel que va a estar también apoyándote para platicar con la notaría de que cómo va el trámite, el estatus. Y amigo, yo espero que ya ahora sí en 2 meses, 3 meses, ahora sí ya tengas tu escritura ya como tal. Bueno, ya la tienes, pero que ya esté inscrito el acto jurídico e Israel sea el titular de la propiedad. Así es. Perfecto, Correcto. mi estimado Israel. Pues amigos, amigas, ustedes escucharon un testimonio real de una persona que nos buscó. De verdad, amigos, estamos a sus órdenes, así como Israel nos encontró en redes sociales, pues también ustedes nos pueden encontrar, amigos, ¿verdad? Algunos nos han encontrado, nos han llamado, nos han ubicado a través de este mecanismo de comunicación. Repito, Agencia Global de Información a través de la Fundación AGI, Apoyo para ti y tu familia, en unión con el despacho Asistencia Legal de Negocios y la inmobiliaria Unión Braer, Servicios Legales Inmobiliarios. Estamos a sus órdenes, amigos, estamos para apoyarlos, ¿vale? Estamos para apoyarlos. Ustedes no son peritos, pero amigos, créanme lo que siempre vamos a dar lo que mejor podamos dar, que es el compromiso profesional. Vale, amigos, si un tema no se puede, hay que ser honestos, Israel, hay que ser honestos, licenciado. Pues no podemos, punto, no se puede porque aquí hay estas complejidades, jurídicamente hay trabas que no vamos a poder superar de esta forma. Pero con un trámite sí podemos, amigo, pues vámonos con todo y sobre todo resolvamos la certidumbre que pasan ustedes como dueños de una propiedad, porque una casa no vale un centavo, ¿verdad, amigo? Así es, correcto. Vale mucho dinero, hay muchos intereses, hay un patrimonio, está tu familia y no se vale. ¿Estamos de acuerdo, Israel? Así Pues es. amigo Israel, gracias por acompañarnos, Gracias. por permitirnos tu testimonio para la gente que sí lo debe de saber. Licenciado Manuel, muchas gracias por su atención. Amigos, amigas, hemos terminado, se nos fue rapidísimo el tiempo. Gracias, primero Dios, nos vemos la próxima semana con otro programa. Y por el momento ha sido todo. Cuídense mucho, hasta luego.